Lara, una joven de origen humilde pero con un intelecto agudo y una ambición desmedida, miraba el horizonte de la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento. No veía edificios, veía oportunidades, un laberinto financiero que prometía una salida a la pobreza que había marcado a su familia por generaciones. Sus sueños no eran de lujos ostentosos, sino de estabilidad, de ver a sus padres libres de la carga del trabajo agotador, de ofrecer a sus hermanos un futuro que ella apenas podía vislumbrar. Era esa motivación, profunda y arraigada, la que impulsaba cada una de sus decisiones. Un encuentro fortuito en una cafetería, mientras trabajaba para pagar sus estudios, cambió el rumbo de su vida. El señor Thorne, un inversor de renombre, reconocido por su fortuna y su discreción, había derramado accidentalmente su café sobre los apuntes de Elara. En la disculpa surgió una conversación, breve pero cargada de significado. Elara habló de sus aspiraciones, de su fascinación por los mercados, aunque carecía de los medios para participar en ellos. El brillo en sus ojos, la pasión genuina en su voz, sembraron una semilla de curiosidad en el experimentado inversor, sin que ella lo supiera. A partir de ese día, Elara tomó una decisión radical. Renunció a la seguridad de un empleo convencional, a las rutas preestablecidas que su familia le urgía a tomar. Sus noches se llenaron de gráficos bursátiles, libros de economía y el murmullo constante de los mercados internacionales. Su familia, con el amor y la preocupación que solo ellos podían ofrecer, la confrontó. «Estás arriesgando demasiado, Elara», le decía su madre con la voz quebrada. «Es un camino peligroso, hija», añadía su padre, con la sabiduría de quien ha visto los sueños desvanecerse. Pero Elara, aunque sentía el peso de sus palabras, no podía ceder. Cada céntimo ahorrado con esfuerzo, cada propina ganada con sudor, se convertía en una pequeña inversión inicial, un diminuto paso en el vasto océano financiero. La persistencia de Elara no pasó desapercibida. El señor Thorne, que había seguido su trayectoria desde la distancia, se acercó de nuevo, esta vez con una propuesta. Impresionado por su tenacidad y su aguda mente, se ofreció a ser su mentor. No era una oferta de dinero, sino de conocimiento, de una filosofía que él llamaba la inversión silenciosa. Le enseñó los pilares de su éxito: paciencia inquebrantable, discreción absoluta y una visión a largo plazo que trascendía las fluctuaciones diarias. «El mercado es un susurro, no un grito», le dijo una vez, «y solo los que saben escuchar en silencio triunfan». Una promesa tácita flotaba en el aire. Si seguía sus principios, el éxito sería inevitable. Armada con esta nueva sabiduría, Elara se enfrentó a su primer gran riesgo. Había identificado una oportunidad única, una inversión que, de salir bien, podría cambiarlo todo. La presión era inmensa. Las dudas la asaltaban, el miedo al fracaso, a defraudar a su mentor y, sobre todo, a sí misma y a su familia. Justo cuando la tensión era casi insoportable, una traición inesperada la golpeó con la fuerza de un rayo. Alguien cercano, alguien en quien confiaba ciegamente, filtró información crucial, poniendo en peligro toda la operación. Elara se encontró al borde del abismo, con su sueño pendiendo de un hilo. Sin embargo, la traición, en lugar de destruirla, encendió una nueva determinación. La decisión que tomó entonces no fue solo arriesgada, fue un acto de fe en sí misma, una apuesta desesperada que redefiniría su camino para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La traición dolió. Un golpe que se sintió más profundo que cualquier pérdida financiera. Sin embargo, Elara no era de las que se desmoronaban. En lugar de hundirse en la desesperación, canalizó ese dolor, esa ira silenciosa, en una fuente inagotable de energía. Se levantó del abismo con una resiliencia asombrosa, utilizando la amarga experiencia como combustible para alimentar su ascenso. Sus inversiones, guiadas por los principios de la inversión silenciosa del señor Thorne,
comenzaron a florecer de una manera que desconcertaba a los expertos del mercado. Con una paciencia metódica y una discreción casi legendaria, Elara superó sistemáticamente a sus competidores, aquellos que se movían por el ruido y la especulación rápida. Poco a poco, su nombre empezó a susurrarse en los círculos financieros. No era la inversora ruidosa que acaparaba titulares, sino la genio discreta cuyas meticulosas decisiones generaban rendimientos extraordinarios. Su reputación se forjó en la sombra, en los resultados consistentes y en la mirada penetrante que parecía ver más allá de las tendencias superficiales. Había un aura de misterio alrededor de Elara, una joven que había irrumpido en un mundo dominado por hombres mayores y con conexiones, y que lo había hecho con una estrategia que desafiaba la ortodoxia. Años después de aquel incidente que casi la destruye, el destino, o quizás el azar orquestado por fuerzas mayores, la puso de nuevo frente a la persona que la había traicionado. Fue en una gala benéfica, un evento ostentoso que contrastaba con los inicios humildes de Elara. El traidor, ahora visiblemente disminuido, con una sombra de desesperación en sus ojos, se aproximó a ella. La tensión en el aire era palpable, un conflicto no resuelto que flotaba entre ambos como una niebla densa. Elara lo observó con una calma imperturbable, una máscara de profesionalidad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. El traidor, en una posición vulnerable, intentó manipularla de nuevo, buscando una oportunidad para redimirse a costa de Elara. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento forzado y promesas vacías, un intento patético de aprovecharse de la que una vez intentó destruir. Elara se encontró entonces en una encrucijada de dilemas morales. La venganza, una fruta dulce y tentadora, estaba al alcance de su mano. Podría haber aplastado al traidor sin pestañear, utilizando su poder e influencia recién adquiridos. Sin embargo, la línea entre la venganza y la justicia se volvía borrosa, y los principios que el señor Thorne le había inculcado resonaban en su mente. Él la había advertido repetidamente sobre los peligros de dejar que las emociones nublaran su juicio, de permitir que el resentimiento dictara sus decisiones. Elara, le había dicho una vez, el mercado no tiene sentimientos, y tú tampoco deberías tenerlos cuando se trata de tus decisiones más importantes. El precio del éxito, descubrió Elara, era a menudo la soledad. Las largas horas de trabajo, la constante necesidad de discreción y el peso de las responsabilidades la habían aislado. Las relaciones personales se volvieron difíciles de mantener. Su relación con su familia, aunque mejoró económicamente, se volvió tensa emocionalmente. La distancia, tanto física como emocional, creció entre ellos. Eran orgullosos de su éxito, pero también sentían la ausencia de la Elara que conocieron, la joven soñadora que tenía tiempo para ellos. Mientras Elara navegaba por estas complejidades, una nueva amenaza emergió del horizonte. En medio de una de sus meticulosas investigaciones de mercado, descubrió una conspiración que se extendía mucho más allá de lo personal. No era solo un intento de sabotaje financiero, sino una red intrincada de engaños que amenazaba con destruir no solo todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo, sino también la reputación y, peor aún, la vida de su querido mentor, el señor Thorne. La inversión silenciosa había revelado un secreto oscuro, un peligro inminente que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también su lealtad y su coraje. La conspiración, una bestia de 1000 cabezas que se extendía por las cloacas del poder financiero, requería una respuesta tan meticulosa como la propia estrategia de Elara. Unió fuerzas con el señor Thorne, su mentor, su faro en la oscuridad. Juntos se embarcaron en una lucha por la verdad, una batalla que no se libraría con espadas, sino con datos, con paciencia y con la misma discreción que había definido la inversión silenciosa. Sus habilidades, afinadas durante años de observación y análisis meticuloso, se convirtieron en sus armas más potentes. Investigaron, recopilaron pruebas, desentrañaron capas de engaño con la precisión de cirujanos, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo el brillo de las finanzas. Hubo momentos de peligro, noches sin dormir,
revelaciones impactantes que confirmaban el vasto alcance de la red de corrupción. La magnitud de la maldad era abrumadora, pero Elara y el señor Thorne no flaquearon. La reputación y la vida de su mentor estaban en juego, y Elara sentía esa responsabilidad en cada fibra de su ser. Finalmente, la confrontación se hizo inevitable. Elara se enfrentó al cerebro detrás de la conspiración, una figura inesperada que se había escondido a plena vista. Fue en un escenario neutral, una sala de conferencias con vistas panorámicas a la ciudad, un lugar que contrastaba irónicamente con la oscuridad de sus acciones. El clímax fue dramático, un duelo de voluntades y verdades ocultas. El cerebro, con una sonrisa fría, intentó desviar la atención, pero Elara, con una calma forjada en el fuego de la adversidad, presentó las pruebas irrefutables. Cada mentira fue desmantelada, cada secreto expuesto. Fue entonces cuando la traición original adquirió un nuevo y macabro significado. La persona que la había apuñalado en el pasado no era solo un traidor, sino una pieza en este complejo ajedrez de corrupción, un peón manipulado por el verdadero arquitecto de la conspiración. El traidor original había sido una herramienta, un instrumento en manos de un mal mayor. Elara tuvo la oportunidad de infligir una venganza devastadora, de aplastar a sus adversarios con la misma frialdad con la que ellos habían intentado destruirla. Sin embargo, su viaje la había transformado. La rabia se había disipado, dejando espacio para una claridad que trascendía el rencor. Eligió un camino de justicia y redención, no solo para sí misma, sino para todos los afectados por la conspiración. Utilizó su influencia y sus recursos para ayudar a las víctimas, para reconstruir lo que había sido destruido, demostrando un crecimiento personal que iba más allá de la mera acumulación de riqueza. La venganza, entendió, era un callejón sin salida, mientras que la justicia abría un camino hacia el futuro. Al mismo tiempo, Elara comenzó a reconstruir los puentes con su familia. El éxito ya no era solo una meta, sino un medio para sanar heridas y fortalecer lazos. Les demostró que, aunque el mundo de las finanzas la había cambiado, los valores que le inculcaron seguían intactos. La distancia emocional que una vez los separó comenzó a cerrarse, reemplazada por una comprensión mutua y un amor renovado. El legado de la inversión silenciosa trascendió la mera fortuna. Elara estableció una fundación dedicada a apoyar a jóvenes talentos de bajos recursos, ofreciéndoles la educación y las oportunidades que ella misma había tenido que forjar con tanto esfuerzo. Su historia, la de una joven que había ascendido desde la pobreza hasta convertirse en una leyenda financiera, se transformó en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la perseverancia, la ética y la visión a largo plazo. La inversión silenciosa, comprendió, no era solo una estrategia para acumular riqueza, sino una filosofía de vida que podía ser una fuerza para el bien, para transformar vidas y construir un futuro mejor. Ahora, Elara, una figura icónica en el mundo financiero, se sentaba en su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad. El sol de la tarde bañaba los rascacielos con un resplandor dorado. Reflexionaba sobre el verdadero valor de la inversión. No era solo el dinero, las cifras en una pantalla, sino el impacto en las vidas de los demás, el cambio que uno podía orquestar, silenciosa pero firmemente, en el tapiz del mundo. Había encontrado la paz y un propósito que trascendía la riqueza, un legado que resonaría mucho más allá de su propia existencia.